Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en la que el día de hoy nos estén visitando. Estamos muy contentos una vez más de manteles largos en este episodio nuevo de Somos un Todo y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Yo les quiero compartir que la estuve viendo en redes. La conocí en Espiando. redes. Creo que es una persona que tiene mucho conocimiento, que nos puede compartir muchas cosas. Ahorita que la escuchaba brevemente, pues nos habla también de alimentación, nos habla de cábala, de ángeles, de canalizaciones, dones, despertares. Creo que va a ser una experiencia muy bonita poderla conocer. Esperamos que todos los demás también lo puedan disfrutar como nosotros. Así que yo soy Jazz, estoy contenta de iniciar este nuevo episodio y a ver, chicos, los quiero escuchar. Chris, Rod, ¿cómo están el día de hoy? Hola, buenas noches. Yo soy Chris y estamos igual aquí muy agradecidos con Alice que nos dé su tiempo y que nos comparta todas sus experiencias y su conocimiento. Entonces estamos muy agradecidos de tenerla en este espacio con nosotros y muy listos para conocerla un poquito más. Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Rodney. Estoy muy contento de tener aquí a Alice, una persona pues con muchas cualidades y pues, ¿qué podemos decir más que pues empezar, ¿no? Este episodio preguntándole a Alice, ¿quién es Alice? Hola, ¿qué ¿Cómo te tal? identificas? Ante todo, muchísimas gracias por su espacio. Felicidades, la verdad, por este bello espacio. Muy honrada de poder compartir con ustedes todo lo que he ido viviendo y aprendiendo al transcurso de mi vida. Entonces, bueno, ¿quién es Alice? Alice es una buscadora incansable. Se pregunta todo, es muy curiosa. Y esa curiosidad la ha ido llevando por un camino que nunca se imaginó, que en su época de adolescencia y de juventud muy chiquita tenía una visión de vida muy diferente a la que tengo ahora, pero la misma vida se encargó de darle los frentazos que necesitaba para corregir el camino, para enderezarlo y para encontrar esa parte que creo que había dejado a un lado porque desde niña la tenía muy arraigada. Y digo arraigada en el sentido de una manera muy natural, no impuesta. Yo crecí en un hogar que sí era de religión católica, pero jamás obligada ni a ir a misas ni nada. Decíamos que éramos católicos, yo creo nada más por decir que éramos algo en ese sentido en cuanto a religiosidad, pero sí había este amor innato hacia un ser supremo que desde chiquitita recuerdo que yo salía de la escuela, de la primaria, y mi manera de ir a ocupar mi tiempo era y me metía al templo y me ponía a hablar con un Cristo que estaba ahí frente a mí y yo le contaba todo lo que me había pasado ese día en la escuela. Eso era mi manera de conexión con él. Siempre tuve esta sensación de que había voces que me hablaban, pero yo era tanto el parloteo que llegaba el momento en que a mí me aturdía este parloteo en mis oídos, que yo misma terminé cerrando de momento, ¿cómo se llama? Esas voces que yo escuchaba. Y por miedos internos de si yo le cuento esto a alguien van a creer que estoy loca. Entonces mi propio miedo en mi caso fue lo que hizo que cerrara y que lo mantuviera como de cierta manera oculto. Entonces, porque en este caso yo no se lo platiqué a mis papás, ellos nunca supieron. Yo crecí en una familia donde mi papá tenía una mente muy abierta y también era un buscador de conocimiento. Entonces eso nos daba como ese permiso a cuestionarnos cosas, a pensar diferente, en sentirme en ese sentido libre para poder experimentar yo mis propias experiencias, ¿no? Y mi mamá, aunque estaba así criada en una religión mucho más, un poco más estricta o más rígida, tampoco tuvo en ese sentido como ese afán de inculcarnos eso. Respetaba también mucho esta parte. Y con el paso de los años yo terminé una carrera y terminando la carrera ahí fue cuando vino el primer frentazo que fue la pérdida de mi papá. Yo vivía sumamente apegada con él y eso fue lo que me hizo a mí recapitular mi vida. Entonces, y no con esos trajo otras situaciones muy fuertes dentro del núcleo familiar, entre ellos mi mamá ya estaba enferma desde mi nacimiento, pero eso agravó la situación de salud de mi mamá.
Entonces había que tomar responsabilidades y un montón de circunstancias en ese momento para resolver en la parte como muy terrenal. Pero algo que siento que me sacó a mí siempre a flote fue precisamente esa fe y esa creer en algo más divino y más supremo. Y muchas veces yo vi milagros literal con mi mamá, físicos, tangibles, y que siempre era cada que hacía yo un pedido, veía cómo era respondido. Entonces, eso hacía que mi fuerza hacia esta energía suprema me aferrara yo más a ello, aún sin saber qué era ni quién era, simplemente era el creer. Y ya ahorita la diferencia es, yo ya no creo en Dios, yo lo vivo, yo lo siento, para mí es muy diferente. Entonces, pero eso ha sido como que ese fue mi caminito y esos 18 años que me tocó cuidar a mi mami durante su proceso de enfermedad más grave, por decirlo de alguna manera, eso fue crecimiento espiritual en el proceso de desapegarme a los seres que amamos, vivir un duelo de una manera muy diferente, el entender que todo es un proceso y que las almas eligen la manera en que también mueren y que también nosotros elegimos ese acompañamiento para poderlos apoyar en un término. Mi mamá le tenía terror a la muerte y a mí me tocó hacerle de la valiente y decirle con mis palabras y mi entendimiento en ese momento que no debía temer, que había algo mucho mejor más allá y que en realidad ella regresaba a casa. Y todo ese proceso, pues a mí se me permitió. Yo cuando le decía, cuando ya sabía que mi mamá estaba en sus últimos momentos, yo lo único que oraba era, permíteme estar hasta el último momento con ella. Era mi petición, yo quería estar con ella porque yo sabía del temor de ella. Entonces yo sentía que si ella se sentía acompañada, ella iba a poder pasar mejor ese proceso. Y así me fue concedido. Entonces, en ese momento fue para mí muy satisfactorio poder decir, te acompañé hasta el último minuto y tener la fuerza de también de respetar esos acuerdos y esas voluntades que mi mamá me había dejado para ya que no permitir médicamente que se le hiciera. Y eso es algo que se vive muy fuerte porque estás en la disyuntiva de que por un lado tú no quieres que se vaya ese ser amado, pero por otro lado tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y respetar lo que la otra persona por alguna razón te está pidiendo que ya no hagas más. Entonces, todo ese tipo de situaciones que me tocó a mí vivir y experimentar creo que fue lo que me dio pues una gran fuerza interior para poder después superar todo lo que me vino después de la muerte de mi mamá. Porque ahí fue cuando me quedo yo completamente en el limbo de, ok, fueron 18 años que enfoqué aquí, que no había trabajado porque me había volcado completamente a su cuidado y que no había ejercido mi carrera, no había ya amistades porque se van yendo, porque tú no puedes salir, porque tú tienes otra ocupación o otra preocupación más importante, otra prioridad. Entonces, en ese momento es, ¿y ahora qué? Y sí, tengo hermanos, pero ellos ya habían hecho su vida, entonces tampoco era la misma dinámica de cuando estábamos solteros todos. Entonces ya ellos tenían otras responsabilidades, otras situaciones que tenían que atender y ya era correcto como tenía que ser. Pero ahora tenía yo que empezar a voltearme y verme a mí, que ahí fue cuando viene este gran descubrimiento de quién era yo. Entonces esto me empecé a llevar una cosa, o sea, fue hilando una cosa con otra. La situación económica pues no quedó muy bien porque todos los recursos se habían ido justamente para los gastos médicos de mi mamá. Entonces era buscar el sustento, porque yo lo que menos quería era hacer una carga para mis hermanos. En que aunque a lo mejor ellos hubieran querido o podido hacerlo, yo consideraba que no era su responsabilidad y que yo todavía tenía, ¿cómo se llama? Pues la edad como para arrancar y emprender desde cero y tratando de conectar con algo que yo pudiera hacer. En ese momento yo la carrera que había estudiado ya no me daba alegría, ya no conectaba yo con esa carrera y para mí se me empezó a hacer como muy banal. ¿Qué Entonces, estudiaste, Alice? diseño de interiores. Ah, ok. Entonces era todo muy estético y que sí me sigue gustando mucho las cosas que sean muy bonitas, muy estéticas, que tengan cierto orden, pero había ahí ciertas cosas de pocas experiencias que había tenido que no me gustaba el ambiente en que se desarrollaba esa carrera. Mm.
Entonces había muchísimo, ¿cómo te diré? Clasismo, Superficial, ¿te muy parecía? superficial, Ajá. demasiado clasismo. Entonces, y eso a mí nunca, había algo ahí dentro de mí que No no conectaba empataba, contigo. no conectaba ya conmigo. Entonces, aunque todos los consejos de todo el mundo era de, pues haz un diplomado, actualízate, tienes la carrera, o sea, emprende en tu carrera, o sea, de ahí, ¿no? Y yo era así de, no, es que eso no es lo mío ya, o sea, ahí ya no era. Entonces, por azares del destino, en una ocasión vino una prima a casa de visita y me dice, fíjate que he estado hablando, he estado escuchando muchos programas que hablan de la ley de la atracción, ¿sí? Y yo le decía, es que a mí esos temas me gustan. Y empezamos a crear una plática ahí muy linda en esa Navidad. Ella se va, ella vive en Francia y cuando regresa, me dice, mira lo que me encontré cuando ella regresa a Francia, se encuentra en el Face una publicidad que le sale de mi ciudad, donde yo estoy actualmente radicando, y iba a venir un chico que hablaba sobre la ley de la atracción y quería dar como una masterclass para después promocionar un taller. Y había algo dentro de mí que, aunque en ese momento era alguien que me sentía totalmente frágil y llena de miedos, completamente llena de miedos, porque no sabía cómo afrontar la vida en ese sentido, y por otras cuestiones que me habían pasado, que yo había perdido mucho la confianza en mí en ese momento. Entonces, y con todo y esos miedos era así como que había algo que me decía, tienes que ir. Y simplemente escuché ese llamado y fui a ese taller. Entonces estoy ahí en el taller y pues obviamente el chico empieza a exponer, hace una gran exposición y todo lo que había ahí a mí me resonó, o sea, había algo en mí que me decía, "Ah, por aquí hay un camino". Y en ese momento yo no contaba con el capital para pagar ese taller porque se tenía que pagar de un solo, o sea, Una no era sola exhibición. una sola Era exhibición, no era era un solo pago. pago. Ujú. Exactamente. Entonces yo en ese momento era así de, como que, pues ni en mis sueños, o sea, en ese momento no, todavía no tenía yo empleo, no había nada, ¿no? Estaba yo sobreviviendo literalmente y algo me decía, y yo escuchaba una voz que me decía, háblale a tu hermano. Y me daban el nombre, tengo dos hermanos varones y me decían el que es mayor que yo y me decían, dile a él. Y era algo así como que él. Y agarré el celular todavía estando dentro de la conferencia y le escribo a mi hermano. Y le dije, oye, vine a ver un taller de tal cosa. Y yo dije, me va a tirar al mar si estás loca, ¿qué es eso? O sea, sí, yo dije, cuando sepa que es cosas de espiritualidad, dije, así esta está, pero bien cucu, en eso quiere desperdiciar dinero, no tiene y quiere desperdiciarlo en eso. Entonces yo dije, pero había algo que yo decía, no, y le dije, le escribo y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que estoy interesada, pero cuesta tanto, y yo no tengo el dinero. No me puedes prestar tú, yo sin saber ni cómo se lo iba a devolver, pero le dije, no me puedes prestar tu dinero para inscribirme. Algo pasó ahí mágico, porque mi hermano ni siquiera me cuestionó cuánto es. Y agarró y le tomó fotografía a su tarjeta de crédito y me dijo, paga con esto. O sea, Wow. su respuesta fue esa, paga con esto. Y yo todavía así de, oye, pero espérame, todavía tenemos que acordar cómo te voy a dar las mensualidades, cómo te voy a devolver el dinero. Y mi hermano no, o sea, mi hermano en ese sentido, él no me preguntó nada. Él simplemente me dio su tarjeta y con eso se pagó ese taller. Yo empiezo las clases y muy dedicada a esas clases, literal, yo quería absorber todo lo que estaba recibiendo de información, porque dentro de este taller nos enseñaban a poder manifestar algo que, ¿cómo se llama? Que te diera para vivir y que te diera a través de tus dones. Entonces yo empezaba como en este autodescubrimiento de, pues, ¿para qué otros dones tengo yo aquí? Aparte de, ya estoy en una carrera y sí, tengo ciertos dones para eso, pero tengo que descubrir qué más, ¿no? Entonces ahí nos pusieron muchos ejercicios y entre ellos era conectar con este niño interior. ¿Y qué recordabas tú que jugabas de niño?
Entonces ese ejercicio cuando yo empiezo a hacer, primero estaba yo como muy bloqueada y no recordaba yo muchas cosas de mi infancia, de a qué jugaba y todo. Entonces les pregunto yo a mis hermanos, literal, y les dije, oigan, ¿ustedes recuerdan yo a qué jugaba de niña? Y me empiezan a decir, no, es que tú te subías en los árboles y no sé qué. Y sí, es que yo era chiva loca. Pero aparte me decían, pero siempre estabas jugando a la comidita. Ujú. Tú jugabas. Y entonces ahí se me empieza a hacer clic y empiezo a recordar que yo todos mis reyes me regalaban tacitas, todos los juegos de tés y muñecas. Y ahí empiezo a conectar que sí, que con el migajón del pan que le quitaba yo a los bolillos que tenía mi mamá por ahí, yo hacía según mis pancakes. Ah, Hacía mis Ok. pastelitos y les mezclaba yo y hacía con los ingredientes que ella tenía en la cocina y yo hacía mis inventos. Y luego todavía pobres de mis papás porque yo se los daba de comer. Sabrá Dios a qué hora sabido, pero bueno, era esa parte. Entonces yo empecé a conectar y yo dije, pero es cierto, si yo toda la vida he cocinado y todo el mundo me dice que cocino muy rico. Entonces ahí empiezo a conectar y dije, la cocina para mí es fácil, para mí yo disfruto cocinar. O sea, realmente yo disfrutaba cocinar y sigo disfrutando cocinar. La verdad es una gran pasión que tengo el cocinar. Y cuando estoy cocinando es como que me desconecto y empieza esta parte creativa y empieza a llegar mucha información a mí cuando yo estoy cocinando. O sea, En- puedes hacer canalizaciones mientras sí, mientras cocinas. estoy cocinando. Ajá. Wow, es como entrar en flow. Sí, y para mí es algo muy mágico. Entonces yo cuando siento que estoy saturada de mil cosas, yo agarro y me voy a la cocina y me pongo a preparar algo, porque sé que en ese momento me va a llevar a una relajación y a un estado de paz. Y que en ese momento empiezo yo a conectar con esta parte donde empiezo a escuchar reflexiones hacia mi propia persona para mi crecimiento y donde me están dando guía de qué sigue. Entonces esa es la manera en cómo también yo conecto, más allá de los sueños y más allá de las meditaciones, ¿sí? Ok, y dentro de tus consultas, Alice, ¿de qué Dentro manera de mi, canalizas? Ajá. pues es que es una manera que muchas personas me dicen, pero es que es como, y les digo, es que yo no podría explicárselos como hasta que no lo viven, porque cuando estoy yo dentro de una terapia angelical, literal es como si yo dejara de hablar y los que entran y empiezan a hablar son ellos. Obviamente, pues es mi voz y no me transformo ni nada, ¿sí? Pero me está llegando a mí mucha información y yo empiezo, y lo que yo he notado es que empiezo a hablar muy rápido, demasiado rápido, Ujú. porque es mucha la información a que me está llegando y yo no quiero que se me pase nada, entonces empiezo y le empiezo a decir a la persona un montón de cosas que yo pues en mi vida, porque son personas que yo en mi vida conozco, que no sé nada de su vida, que no hago preámbulo de a ver tú a qué vienes. No, es muy raro que le permita yo a alguien que me diga eso, para no ensuciar la canalización de la información que va a salir dentro de la terapia. Entonces yo siempre, ¿Utilizas sí, péndulo? ¿Utilizas oráculos? yo, ¿Utilizas? sí, bueno, primero más o menos les voy a platicar cómo hago yo mi terapia. Hago una introducción primero toco un cuenco, porque por lo general la otra persona también vienen muy nerviosas porque piensan que los va a regañar uno, que les va a sacar todos los trapitos al sol, que les está viendo uno el aura ahí, que si hay manchas y que si quién sabe que, o sea, no es así. Entonces, yo los veo que están como muy nerviosos sintiendo que algo les voy a decir, que aparte algo muy malo les va a decir, ¿no? Entonces siempre lo que hago es pongo el cuenco y lo toco. Y mientras estoy tocándolo, yo estoy haciendo una oración para pedirle permiso al Padre y para que me acompañen los ángeles. Y doy el nombre de la persona con la que voy a conectar. Y me den permiso de entrar en su energía, porque también soy clarisintiente. Entonces yo empiezo a sentir todo lo que la otra persona está viviendo. Esas sensaciones, ese nerviosismo, si tienen ganas de llorar, si sienten opresión en el pecho, si traen el dolor en alguna parte del cuerpo, así como si también trae una energía que no le corresponde, eso lo tengo yo bien identificado. ¿Ya, Entonces, ya has tenido algunos problemitas con eso? con el hecho Con de las energías densas. con energías densas, nada que preocuparme porque a mí me pasó Ok, algo justamente que eso fue lo que me hizo conectar con mi parte espiritual mucho más fuerte, porque yo viví una experiencia de ataques energéticos. ok. Entonces, eso fue lo que, cuando estaba en esos ataques tan densos y tan fuertes,
es cuando a mí dentro de uno de los sueños llega Rafael Arcángel y es el que me hace saber que yo no estaba sola, pero que ya dentro de mí también existía ese poder de poder cortar esa energía y no volverles a permitir que se volvieran a acercar a mí y tocarme. Entonces, de ahí sale esta fuerza interior como para decir, no te tengo miedo. Porque cuando tú dejas entrar el miedo, les abres la puerta a este tipo de energías. Entonces, uno no debe ir con miedo. Entonces, Sí, esa es la obviamente, primera, lo sí, primero es quitarte el miedo, porque ellos se quitarte ese alimentan del miedo, sí, miedo, porque ellos se alimentan de ello, del ¿sí? miedo. Ellos se están alimentando de esto. Entonces, lo Por eso lo primero es, provocan. exactamente, por eso lo provocan en uno. Y saben dónde darte. ¿Qué Sí, es lo que te provoca miedo? Entonces, todo este tipo de cosas, pues obviamente yo los viví previo a esta preparación que fue cuando ya después conecté con este chico que nos enseñó este taller de la ley de atracción. Eso yo ya lo había vivido antes. A mí una persona me ayudó para limpiar mi energía y para empezarme a enseñarme cómo protegerme, para fortalecer mi aura, para fortalecerme espiritualmente, para saber qué cosas nos hacen caer y hacer que se fracture nuestra aura, desde esta parte tan humana que tenemos, que son los egos, que son, ¿cómo se llama? Que son estas situaciones que a veces somos muy reactivos ante situaciones que nos pasan. Y esas reactividades son justamente por donde ellos se filtran. Entonces, si yo estoy con pensamientos muy obsesivos, destructivos o negativos, yo estoy generando una energía que son los egregores. Y estos egregores justamente se unen a los egregores que están como a nivel planetario, a nivel más humanidad del resto de los egregores, y eso los hace más fuertes. Entonces tú eres el que no sale de ese círculo y por eso te es tan difícil literal parar la mente, porque ya está esto creado, tú lo creaste. Entonces muchas personas creen que alguien les está haciendo daño y en realidad muchas veces no. Ellos mismos crearon, les digo yo, creaste tu propio monstruito. O sea, Ok. ahora te toca a ti deshacerlo, ¿sí? ¿Cómo? Trabajando y revirtiendo esto, cambiando la percepción de esta situación. Y esa es la manera en cómo empiezas tú a cambiar este tipo de cosas. Y a mí me tocó trabajar ese tipo de situaciones, que en mi caso fue una situación, digamos, que luego había ocasionado otra persona a propósito, ¿sí? Entonces, y que yo ahora agradezco y bendigo a esa persona, porque si no hubiera hecho lo que ella hizo, yo no estaría aquí. Yo no hubiera aprendido lo que tenía que aprender y mi cuerpo no habría aprendido a identificar esas energías, que eso fue lo que despertó mi clarisintiencia. Entonces, si yo no hubiera vivido esa experiencia, yo ahora no podría ayudar a otros cuando tienen este tipo de experiencias. Y eso es lo que a mí me ayudó a despertar todavía más y obviamente ya después empecé a identificar muchas otras cosas y decía yo, esta energía no es mía, esta energía es de esta persona. Uy, qué puedes decir interesante. que, puedes decir que otras personas pueden influir para que tú mismo crees un egrego. Sí, claro, y no nada más es eso, sino también, así como existe el bien, existe el mal. Recordemos que Dios, cuando hablamos de Dios o de esta divinidad o esta fuente, lo es todo es todo, la luz y la oscuridad, no solamente la parte del amor y de lo bonito, que es, por ejemplo, mucho se ven de este tipo de temas en la parte espiritual y hay esta separación, ¿sí? Y en realidad no, en realidad todo es todo y no habría luz si no hubiera oscuridad, porque no la Mm, eso, podríamos apreciar, claro. ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es una parte de, ¿sí? Hay energías que son muy densas, como la envidia, por ejemplo, ¿sí? Y si tú no estás bien cimentada dentro de tu ser, si no está fortalecida tu aura, si tú también has caído, si tú también has cometido ciertas, este, digamos, como desafíos o errores, por decirlo de alguna, y lo entrecomillo, porque al final se vuelven aprendizajes, tú misma Claro. estás lacerando tu energía, ¿sí? Entonces por ahí ellos es donde se meten y rápido llega y el golpe es fuerte, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes muy crecido los egos, eso también no ayuda mucho, ¿sí?
porque o Sí. eres muy orgulloso, o eres muy soberbio, o eres muy vanidoso, o eres muy no, rencoroso, no sabes perdonar, o eres muy avaro, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de características son los que, si tú no te has dado cuenta de que esas son tus oscuridades y no las trabajas y las corriges, ahí está. Le estás abriendo la puerta a algo que no quieres experimentar. Entonces, Ok. por eso es muy importante empezar a trabajarse en uno mismo e identificar cuál es la parte de mi sombra que me toca. Porque el enemigo no está afuera, el enemigo está, tú eres tú mismo, tu propia mente. Y si tú no trabajas tu mente, ella te puede contar toda una historia que no te va a ir nada bien. Sí. Y esa es a la que hay que entrenar. Esa es la que... Está súper interesante, yo estoy así impactada, como Y regresando un poquito, o sea, ya después de que le pides a tu hermano que te preste Ah, el dinero ujú, para el taller y sí. demás, ¿qué fue lo que siguió de ahí? Ahí fue cuando viene el emprendimiento, porque empiezo, como dentro del taller nos ponían muchas meditaciones. Y había cierta introducción a mucho conocimiento de numerología pitagórica, de la energía angelical, las leyes del universo como base para poder saber cómo se maneja el universo. Y si no sabemos cuáles son las leyes, es como si no te supieras las de tránsito. Sí, Entonces vas chocando por todos lados, ¿no? Entonces es sí. básico conocer desde el principio las leyes universales para saber por qué también viene la causa y el efecto, ¿no? Porque yo soy la misma causa del efecto que voy a recibir, nadie más. Entonces, si yo no entiendo esa parte del juego, pues no estoy jugando bien aquí en este tablero, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas fueron los que yo fui aprendiendo dentro de este taller. Y como había meditaciones, yo cada que meditaba empezaba yo a ver cosas. Y primero eran cosas como, digo, yo he tenido la fortuna de que hasta ahora, hasta el momento, no me han enseñado cosas desagradables, ¿sí? Ujú. Todo lo que he visto ha sido cosas muy bonitas, pero son cosas que no son terrenales, no son cosas, son de otras dimensiones. Geometría sagrada, símbolos, letras hebreas. Entonces, todo este tipo de cosas era así como que, ¿y ese qué significado tiene? ¿Por qué me lo muestran? O sea, no es nada más de, ay, qué bonito. Yo conozco personas que les muestran un montón de cosas más y Ujú. que no saben qué hacer con esa información, no saben cómo redirigirla y si te la están entregando es por algo y no es para entregarla a los demás. Primero tiene que pasar por ti, aplicarla en ti y una vez que tú ves el resultado de aquello que te entregaron y por qué te sirve y para qué te sirve es cuando tú compartes. Ujú. Porque de otra manera, pues, o sea, si te estoy recetando dando una receta que ni siquiera sé si la medicina sirve, ¿sí? Sí. Entonces, este tipo de cosas eran las que a mí me hacían tener todavía más curiosidad. Y ahí fue cuando empezó, pero sí, a dispararse los números por todos lados. Entonces, eso me hace ir a buscar qué significaban los números que yo veía. Y ahí fue cuando conecto con la maestra Cari y me comunico yo con ella por un correo electrónico, le empiezo a preguntar pues información para lo de la escuela y mientras tanto yo estaba ya emprendiendo el negocio de cocina, ¿sí? Un negocio que emprende justamente en la época de cuando la pandemia, tenía un mes de haber arrancado el negocio cuando se viene lo de la pandemia. Entonces todo el mundo me auguraba mal, ¿no? Porque pues todo se cerró y más los negocios de comida o donde se congregaban. Y curiosamente digo, uno debe ser flexible cuando está uno queriendo manifestar algo, cuando quiere uno trabajar en cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque ellos son los que ven más allá de lo que tú puedes ver y saben cuál es tu bien mayor. Yo en mi caso, yo anhelaba en ese momento tener un local y con muchas mesas y tener el servicio y que atender a la gente. Y yo por lo mismo de esta parte de todavía del interiorismo que traigo ahí, era así como que, ah, sí, mi localito así decoradito, bien arregladito y todo eso. Ese era el concepto que yo tenía. ¿Qué tenías? Pero la misma vida me fue llevando a que el negocio se hizo desde mi casa para no pagar renta y ahorrarme la renta porque tenía muy poco para emprender. Entonces, con ese dinero que yo ahorraba de la renta, entonces yo invertía en el negocio. Entonces, todo lo preparaba yo en casa y se repartía a los hogares, pero eran platillos que iban con una alimentación mucho más consciente, que por eso yo estudié el diplomado,
porque esa fue una de las guías que me llevaron también en sueños, porque yo no sabía, yo decía, ok, va a ser un negocio de comida, pero yo no creo en una comida de, o sea, yo decía, sí, la comida mexicana es muy rica, pero mucha garnachita y mucha fritanga, eso no es saludable. Entonces yo decía, tiene que ser algo diferente. Y yo soy alguien de muy buen comer y me gusta comer muy rico. Entonces yo literal, si el plato no está bien servido, a mí no se me antoja la comida, tiene que estar muy bien decorado, algo que para mí sea como muy apetecible. Entonces yo siempre era aquí en casa con mi familia y todas las cenas y todo, yo soy muy de eso, ¿sí? De que todo tiene que estar lindo. Y yo decía, ¿por qué no llevar este tipo de platillos que mucha gente no tiene quizás la oportunidad o por cuestión económica de probarlos y que si van a un restaurante les va a salir un ojo de la cara? Y yo lo que quería era acercar este tipo de platillos, pero que los degustaran desde casa, a un buen precio. Entonces por ahí se fue mi negocio. Entonces llega la pandemia y todo el mundo me decía, pues no, nadie da. Y al contrario, fue cuando mi negocio ahí disparó. Ahí Porque despegó. justamente nadie salía y todo el mundo lo quería en su casa. No lo veo desde esa parte ¿cómo te diré? Como tragedia, por decirlo de alguna manera, no sé qué palabra utilizar, tampoco O quiero sea, ser. también te rehusaste a unirte al miedo colectivo también, ¿no? Porque Exactamente, eso me también son rehusé cosas completamente, sí. que te afectan también, ¿no? Cuando empiezan a Sí, decir, por ejemplo, un chisme, las noticias, no, de hecho yo entonces no ya escucho nada de eso, soy muy crean cuidadosa. eso. Ujú, sí, Ya. sí, yo desde precisamente en este taller aprendí muchas cosas y digo muchas cosas muy buenas. Entre ellas nos decían, sean muchos, muy cuidadosos con qué se alimentan, pero no nada más en comida. ¿Qué estás escuchando y qué Escuchando. estás viendo? ¿Sí? ¿Con quién te estás juntando? Entonces, todo este tipo de situaciones, yo sí, en ese sentido, sí fui muy selectiva. Entonces, yo en mi casa, si tengo televisores, no los utilizo, no veo, no soy muy afán de estar viendo, lo poco que veo son siempre temas del despertar espiritual, de conocimiento espiritual, de algo que a mí me nutra y que me haga crecer. Informativo, digámoslo Muy así. informativo, pero con el tema de lo que yo estoy desarrollando en esta época de mi vida, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con noticias. Y digo, si alguna noticia del exterior me va a llegar, es porque Dios quiere que lo sepa. De otra manera, a mí no me llegan noticias. Entonces yo no me entero, ¿sí? Las redes sociales las utilizo solamente para literal casi subir lo que yo comparto en redes sociales y solamente si hay algún tema de alguien que yo sigo y que sé que es buena información lo que transmite, veo. Si no, yo no. Yo estoy siempre enfocada en dar terapia, en mis propios proyectos, en desarrollando temas para compartir para los demás. Entonces, por ejemplo, yo mis terapias, yo soy alguien que no se rige por el tiempo. Yo hago una terapia y le digo, usted tiene su cita a las 10, pero no me aparte solo 2 horas, porque yo mis terapias mínimo son de 2 horas. Le dije, puede extenderse de 2 horas y media a 3, porque yo no soy la que está transmitiendo y no le voy a decir se le acabó el tiempo y acá tengo acá toda la información que me están entregando para esa persona. Que ellos se van con un combo de mucha información que tienen que trabajar. No es que constantemente los esté viendo yo. Yo, por ejemplo, veo a alguien y le digo, si es tu deseo después regresar, más o menos de 4 a 6 meses te veo. No tan pronto. Tienes mucho que trabajar en ti, Porque tiene demasiado que llevarse. La porque tarea. lleva mucha información, lleva mucha tarea, más los ejercicios muy puntuales que se les dejan, determinando cada proceso de cada persona. Es, dentro de la terapia a veces les dan unos ejercicios increíbles que yo dije, me quedo así de, no me la sabía. déjenme, déjenme la. Entonces, la ¿Sí verdad has es que notado sí. eso, Alice? Perdón que te Sí, interrumpa, no, que a sí. veces Ajá. estás dando en la terapia y de repente sientes que ese mensaje también era para ti. Claro, es que es algo que pasa dentro de las terapias y es en proceso. Hay una frase en el libro del Curso de Milagros muy bonita que dice, cuando dejo que Dios me enseñe a sanar, también sanaré yo, ¿sí? Mm, Y eso se me hizo espectacular, porque dije, es cierto, durante el mismo proceso, conforme yo voy acompañando a las personas, al principio literal me ponían los espejos enfrente, pues así como que se lo dije a Pedro para que lo entienda Juan. para que lo, ajá. ¿Sí? Y era una manera en como yo lo veía
desde otra perspectiva y hacían que mi mirada cambiara. Esa percepción equivocada o errada que yo estaba teniendo en ciertas circunstancias de mi vida, literal le daban la vuelta. Entonces eso a mí me permitía, decía yo, wow, es que aquí está la información que yo buscaba o lo que yo necesitaba para transformar esto. Y así ha sido. Ahora ya eventualmente la verdad es que cada vez es menos porque sí me he ocupado mucho de mi trabajo personal. Entonces, entre más te vas ocupando, obviamente se empieza a acercar ya gente que dices tú, aquí este tema, luego digo, yo, ¿cómo lo voy a resolver? Yo en mi vida he visto esto, me ha tocado experimentar esto, pero simplemente confío porque sé que no soy yo, que son ellos quien guían la terapia. Entonces era como te decía, yo entro con el cuenco, con esta oración de permiso, entonces cuando ya después de que hago esto, entonces ya les pongo en la pantalla las imágenes de un oráculo de colores, que es justamente el oráculo que nos otorgó la maestra Cari. Entonces, a través de este oráculo, más allá de la misma información que ya la maestra Cari nos había entregado, todavía a mí me entregan un montón de información que literal, o sea, yo nada más ya empiezo a ver los colores y yo empiezo a ver, y a mí ya me empieza a llegar, empieza a llegar un montón de información. Oye, te voy a interrumpir poquito porque Claro que ha sí. sido muy buena información y obviamente no nos vamos a quedar nada más con eso. Entonces, porque tiene que haber segunda parte. Bien. Ya Muy para bien. que nos detalles con más Bueno, calma cómo trabajas. nos, Ahorita nos va a hacer el la enlace nos va a dejamos. hacer el enlace para Entonces no se Sí, pierdan la segunda parte con Alice. que ahorita. vamos para Ahí allá. vamos, ahí vamos.